La humillación diaria. Me había acostumbrado a las miradas de desprecio de mis hijos, pero aquel domingo la situación alcanzó un nivel insoportable. La comida familiar, que alguna vez fue motivo de alegría, se había convertido en mi tormento semanal. A mis 62 años, sentía que mi presencia en aquella mesa era apenas tolerada. «Papá, ¿podrías al menos intentar no derramar la sopa?», dijo Marcela, mi hija mayor, con ese tono que reservaba exclusivamente para mí, como si le hablara a un niño torpe. Mis manos, marcadas por la artritis y los años de trabajo en la carpintería familiar, temblaban más de lo habitual. No era mi intención manchar el mantel que tanto apreciaba mi nuera Teresa, pero mis dedos ya no respondían como antes. Bajé la mirada hacia mi plato, sintiendo el peso de 6 pares de ojos juzgándome. «Lo siento», murmuré, aunque sabía que mis disculpas caían en oídos sordos. «Es que siempre es lo mismo, papá», intervino Roberto, mi hijo menor. «No podemos llevarte a ningún lado sin que hagas algún desastre». Teresa, sentada junto a él, asintió con esa sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos. Mis nietos, de 10 y 12 años, intercambiaron miradas y risitas mal disimuladas. El único que guardaba silencio era Miguel, mi hijo del medio, pero su silencio dolía tanto como las palabras hirientes de sus hermanos. Después del incidente de la sopa, vino el comentario sobre mi camisa mal abotonada, luego la crítica a mi manera de cortar la carne, y finalmente, el sermón sobre cómo había descuidado el jardín de la casa donde vivía solo desde que Isabel, mi esposa, falleció hace 3 años. «Deberías considerar vender esa casa, papá», sugirió Marcela, mientras servía el postre. «Es demasiado grande para ti solo, y francamente, ya no puedes mantenerla. La abuela estaría horrorizada si viera cómo has dejado su jardín», añadió Teresa, quien apenas había conocido a Isabel en los últimos meses de su enfermedad. Sentí una punzada en el pecho. El jardín de rosas había sido la pasión de Isabel, y aunque mis conocimientos de jardinería eran limitados, me esforzaba cada mañana por mantenerlo vivo, como una forma de mantenerla presente. «La casa está bien», respondí con voz queda. «Puedo arreglármelas». Roberto soltó una risa despectiva. «Papá, seamos realistas. Apenas puedes sostener una cuchara sin temblar. ¿Cómo pretendes ocuparte de una casa de 2 plantas? Lo mejor sería venderla y usar ese dinero para un lugar más pequeño, o quizás una residencia donde tengas la atención que necesitas. Una residencia». La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. Lo que realmente quería decir era: deshazte de la casa, reparte el dinero entre nosotros y desaparece en algún lugar donde no tengamos que lidiar contigo. Observé los rostros a mi alrededor. Mis hijos, que había criado con tanto amor junto a Isabel, ahora me miraban como a un estorbo, un problema que resolver. Incluso Miguel, quien siempre había sido el más cercano a mí, evitaba mi mirada, concentrado en su teléfono como si allí encontrara la solución a mi existencia incómoda. «La casa de papá es un tesoro inmobiliario», continuó Marcela, dirigiéndose a los demás. «Está en el centro histórico de Salamanca. Podría venderse por una fortuna en el mercado actual». «Sin duda», coincidió Teresa. «Mi prima trabaja en una inmobiliaria y dice que esa zona se ha revalorizado muchísimo. Las casas con patio interior como la tuya, papá, son muy cotizadas por extranjeros». Me invadió una sensación de irrealidad. Estaban hablando de mi hogar, el lugar donde había vivido los últimos 40 años, donde había criado a mis hijos, donde había visto morir a mi esposa. Y lo hacían con la frialdad de quien discute la venta de un objeto cualquiera. «No voy a vender la casa», dije, intentando que mi voz sonara firme. Hubo un momento de silencio incómodo, seguido de miradas intercambiadas entre mis hijos que no necesitaban traducción. «El viejo se está poniendo difícil». «Papá», intervino finalmente Miguel dejando su teléfono a un lado. «Nadie dice que tengas que decidirlo hoy, pero debes ser práctico. Esa casa requiere mucho mantenimiento, y tú ya no estás en condiciones de... ¿De qué, Miguel?». Lo interrumpí, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. ¿De vivir? ¿De decidir por mí mismo? Vi la sorpresa en sus rostros. No estaban acostumbrados a que les llevara la contraria. Desde la muerte de Isabel, había aceptado sus críticas, sus sugerencias no solicitadas, incluso sus decisiones sobre mi vida, todo por mantener la paz, por no perder el poco contacto que me quedaba con ellos. «No es eso, papá»,
Roberto suavizó su tono. Es que nos preocupamos por ti. Si realmente se preocuparan por mí, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Me preguntarían cómo estoy, qué necesito, en lugar de decidir qué hacer con mi casa y con mi vida. El silencio que siguió fue denso, cargado de resentimientos no expresados y verdades incómodas. Marcela fue la primera en romperlo, con esa habilidad suya para desviar cualquier conversación que amenazara su imagen de hija perfecta. Bueno, ¿quién quiere más tarta? La hice siguiendo la receta de la abuela. Pero la mención de Isabel solo sirvió para intensificar mi dolor. La receta de la tarta de manzana había sido nuestro pequeño secreto. Isabel nunca la había compartido con Marcela. Mientras los demás retomaban conversaciones triviales, yo permanecí en silencio, ausente en presencia. Y en ese momento, entre el tintineo de cubiertos y risas forzadas, algo cambió dentro de mí. Un pensamiento comenzó a formarse, una decisión que había estado postergando desde que quedé viudo. Era hora de recuperar el control de mi vida, aunque eso significara enfrentarme a mis propios hijos. Lo que ellos no sabían, lo que Isabel y yo habíamos mantenido en secreto durante todos estos años, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. La revelación. El camino de regreso a casa después de aquella comida familiar fue silencioso. Miguel se había ofrecido a llevarme, probablemente por remordimiento, pero durante todo el trayecto apenas intercambiamos palabras. Cuando finalmente se detuvo frente a mi casa, en aquella calle empedrada del centro de Salamanca, sentí un profundo alivio. ¿Necesitas ayuda para entrar, papá?, preguntó, sin apagar el motor. No, gracias. Puedo arreglármelas, respondí, repitiendo las mismas palabras que había usado durante la comida, pero esta vez con un tono diferente, casi desafiante. Miguel asintió, incómodo. Por un momento pareció querer decir algo más, quizás disculparse por su pasividad ante los comentarios de sus hermanos, pero finalmente guardó silencio. Me despedí con un gesto y observé cómo su coche se alejaba por la calle, llevándose consigo la última oportunidad de reconciliación inmediata. Al entrar en mi hogar, el silencio me recibió como un viejo amigo. Pasé junto al espejo del recibidor y me detuve un instante para observar mi reflejo. Un hombre de 62 años me devolvió la mirada. Pelo canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión de dignidad herida que no recordaba haber visto antes en ese rostro. ¿Qué diría Isabel de todo esto?, murmuré a la casa vacía. Casi pude escuchar su risa cristalina, esa que reservaba para los momentos en que yo me tomaba las cosas demasiado en serio. Pues tendrías que preguntárselo, Ernesto, habría respondido ella con ese brillo travieso en los ojos. Caminé hasta el estudio, esa habitación donde Isabel y yo habíamos pasado tantas noches planificando nuestro futuro, discutiendo sobre la educación de nuestros hijos, soñando con los viajes que haríamos cuando yo me jubilara de la carpintería. Sueños que la enfermedad había truncado demasiado pronto. Me senté en el viejo sillón de cuero y abrí el cajón inferior del escritorio, ese que siempre mantenía cerrado con llave. Dentro, una carpeta azul contenía los documentos que Isabel había insistido en preparar durante sus últimos meses de vida. Por si acaso, Ernesto, había dicho, para que estés protegido cuando yo no esté. En ese momento no entendí completamente a qué se refería. Isabel siempre había sido la previsora de los dos, la que se ocupaba de los papeles, de los asuntos legales, de mantener en orden nuestra pequeña fortuna. Yo me limitaba a trabajar en mi taller, crear muebles con mis manos, educar a nuestros hijos en el oficio que había heredado de mi padre. Abrí la carpeta y revisé los documentos uno por uno. El testamento de Isabel, las escrituras de la casa, los títulos de propiedad del taller de carpintería, las acciones que habíamos comprado juntos en aquella empresa de telecomunicaciones que ahora valía una fortuna, las cuentas bancarias. Todo estaba allí, ordenado con la meticulosidad que caracterizaba a mi esposa. Y entonces lo vi. Un sobre sellado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Isabel. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta fechada apenas un mes antes de su fallecimiento. Mi querido Ernesto, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado y, probablemente, porque nuestros hijos están presionándote para que vendas la casa o el taller. Te conozco, amor mío, y sé que tu bondad puede confundirse con debilidad. Siempre has sido demasiado indulgente con ellos.
especialmente desde que decidieron abandonar el negocio familiar para seguir sus propios caminos. Sentí un nudo en la garganta mientras continuaba leyendo. Lo que no saben, lo que decidimos no contarles para evitar conflictos, es que la verdadera fortuna no está en la casa ni en el taller. Durante años, gracias a mi trabajo en el banco y a tus ingresos de la carpintería, invertimos en propiedades y acciones. Esos apartamentos en Madrid, el local comercial en Barcelona, las tierras en Extremadura, todo está a tu nombre, protegido por el acuerdo que firmamos antes de que yo enfermara. Recordaba vagamente haber firmado aquellos papeles, confiando ciegamente en Isabel como siempre lo había hecho en cuestiones financieras. Nuestros hijos creen que somos una pareja de clase media, con una bonita casa en el centro histórico y un taller de carpintería que apenas da para vivir. Nunca quisimos contarles la verdad para no arruinar sus ambiciones, para que aprendieran a valerse por sí mismos. Pero ahora, querido Ernesto, ha llegado el momento de que sepan quién eres realmente. La carta continuaba con detalles sobre las propiedades, las cuentas en Suiza que Isabel había abierto con los beneficios de nuestras inversiones, incluso una pequeña empresa de importación de maderas exóticas que había establecido a mi nombre, sin que yo prestara demasiada atención. No dejes que te menosprecien, amor mío. No permitas que te traten como a un anciano inútil. Muéstrales que Ernesto Vega nunca ha sido el simple carpintero que ellos creen, sino un hombre que, junto a su esposa, construyó un imperio discreto pero sólido. Las últimas líneas de la carta me atravesaron como un rayo. Y si aún así insisten en tratarte sin el respeto que mereces, si pretenden decidir sobre tu vida como si fueras un niño, entonces, mi Ernesto, utiliza el poder que siempre has tenido, pero nunca has querido ejercer. Recuérdales que su futuro depende de tu voluntad, no al revés. Firmaba simplemente, siempre tuya, Isabel. Releí la carta varias veces, sintiendo una mezcla de asombro, gratitud y determinación creciendo en mi interior. Isabel, mi Isabel, había previsto exactamente lo que ocurriría tras su partida, y había preparado meticulosamente mi defensa. Los documentos adjuntos a la carta confirmaban todo. Yo, Ernesto Vega, el aparentemente modesto carpintero de Salamanca, era propietario de un patrimonio considerable, un patrimonio que mis hijos desconocían por completo. Me levanté y me acerqué a la ventana. El jardín de rosas que tanto amaba Isabel se extendía bajo la luz del atardecer. Algunas plantas mostraban signos de descuido, era cierto, pero otras florecían con obstinada belleza, como negándose a rendirse ante la ausencia de su cuidadora. En ese momento, tomé mi decisión. No vendería la casa, ni el taller, ni ninguna de las propiedades. No me iría a ninguna residencia. Y lo más importante, no permitiría que mis hijos volvieran a tratarme como a un inválido inútil. Esa misma noche, con una determinación que no sentía desde hacía años, escribí 3 cartas idénticas. En ellas, invitaba a mis 3 hijos y sus familias a una reunión en mi casa el domingo siguiente. Asunto importante que discutir sobre mi futuro, escribí simplemente. Cuando deposité las cartas en el buzón, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Por primera vez desde la muerte de Isabel, tenía un propósito claro. Ya no sería el anciano torpe que derramaba la sopa en las comidas familiares. Sería Ernesto Vega, el hombre que Isabel había amado y respetado durante 40 años de matrimonio, y mis hijos estaban a punto de conocer a ese hombre. El pánico. El domingo llegó con una extraña calma. Me desperté antes del amanecer, como lo había hecho durante toda mi vida laboral, y dediqué las primeras horas de la mañana a preparar la casa para la reunión. Limpié meticulosamente cada rincón, no porque me importara la opinión de mis hijos sobre mi capacidad para mantener el orden, sino como un ritual personal, una forma de prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. A mediodía, el aroma del estofado de cordero, la receta favorita de Isabel, inundaba la casa. Había decidido cocinar yo mismo, algo que no hacía desde que ella enfermó. Mis manos, que tantas veces habían transformado la madera en muebles de exquisita factura, recordaban sorprendentemente bien cómo cortar las verduras, cómo dorar la carne a fuego lento. Cada movimiento era un pequeño acto de rebeldía contra la imagen de anciano inútil que mis hijos tenían de mí. Marcela fue la primera en llegar, puntual como siempre.
Entró en la casa con esa actitud de quien viene a inspeccionar un lugar potencialmente peligroso. «Papá, ¿estás bien? Tu carta sonaba tan... formal», dijo, mientras me besaba en la mejilla. «Estoy perfectamente», respondí, señalando hacia el salón. «Pasa y ponte cómoda. Los demás llegarán pronto». Roberto y Teresa aparecieron 15 minutos después, sin los niños, lo cual me pareció un detalle considerado por su parte. Miguel y su esposa Ana fueron los últimos. Ella me abrazó con genuino afecto. Siempre había sido la nuera con quien mejor me llevaba, quizás porque, como yo, venía de una familia humilde y valoraba las cosas sencillas. Una vez todos reunidos en el salón, noté cómo observaban la casa con ojos críticos, las cortinas recién lavadas, el suelo reluciente, la mesa puesta con la vajilla buena que solo usábamos en ocasiones especiales. «¿A qué huele tan bien?», preguntó Ana, rompiendo el incómodo silencio. «Estofado de cordero», respondí. «Lo he preparado yo mismo». Vi las miradas de incredulidad que intercambiaron mis hijos. Era evidente que esperaban encontrarme deteriorado, quizás incluso más vulnerable que la semana anterior, para así justificar su insistencia en que vendiera la casa. «Bueno, papá», intervino Roberto, impaciente como siempre. «Tu carta mencionaba un asunto importante sobre tu futuro. ¿Has reconsiderado lo que hablamos el domingo pasado?» «Sí, he estado pensando mucho en mi futuro», respondí con calma, indicándoles que tomaran asiento. «Pero antes de discutirlo, me gustaría que comamos juntos. La comida está lista». Durante la comida, mantuve una conversación ligera y cordial. Pregunté por mis nietos, por los trabajos de mis hijos, por sus planes de vacaciones. Ellos respondieron con cierta confusión, desconcertados por mi aparente buen humor y lucidez. Incluso alabaron el estofado, aunque Marcela no pudo evitar comentar que no estaba exactamente como lo hacía mamá. Cuando terminamos el postre, una tarta de manzana que compré en la pastelería del barrio, no me sentía con ánimos de competir con el recuerdo de la repostería de Isabel. Llegó el momento que había estado preparando durante toda la semana. «Os he reunido hoy porque tengo algo importante que comunicaros», comencé, mientras sacaba la carpeta azul que había preparado. Mis 3 hijos se tensaron visiblemente. Teresa y Ana intercambiaron miradas preocupadas. «¿Estás enfermo, papá?», preguntó Miguel, con genuina preocupación en su voz. «No, hijo, mi salud está bien para mi edad», respondí, agradecido por su inquietud. «Se trata de otro asunto. El domingo pasado hablasteis sobre la conveniencia de que vendiera esta casa». Roberto se inclinó hacia adelante, ansioso. «Es lo más sensato, papá. Ya te lo dijimos. Es demasiado grande para ti solo y mi jardín está descuidado, y derramé sopa en el mantel de Teresa, y ya no puedo mantener una propiedad así». Lo interrumpí, sin perder la compostura. «Sí, recuerdo perfectamente todo lo que dijisteis». Marcela intervino con su tono de voz razonable, el que usaba cuando quería conseguir algo. «Papá, solo nos preocupamos por ti. Una residencia con buenos servicios». «No voy a ir a ninguna residencia, Marcela», la corté. «Ni voy a vender esta casa. De hecho, no voy a vender ninguna de mis propiedades». Hubo un momento de confusión. Roberto frunció el ceño. «¿Propiedades? ¿Qué propiedades? Solo tienes esta casa y el taller, que prácticamente no vale nada desde que cerraste el negocio». Abrí la carpeta y extraje el primer documento. El título de propiedad de un edificio de apartamentos en Madrid. «Este inmueble en la calle Serrano», dije, deslizando el papel hacia el centro de la mesa. 6 apartamentos, todos alquilados a largo plazo. Genera unos ingresos mensuales bastante considerables. El silencio que siguió fue absoluto. Mis 3 hijos miraron el documento como si fuera un objeto extraterrestre. «Esto debe ser un error», murmuró finalmente Marcela, acercando el papel para examinarlo mejor. «¿Cómo podrías tú ser propietario de...?» No la dejé terminar. Saqué el siguiente documento. El título de un local comercial en el centro de Barcelona, arrendado a una conocida cadena de moda. «Este local en el Paseo de Gracia», continué, manteniendo el tono neutro. «El contrato de arrendamiento se renovó hace 2 años, con un incremento significativo del alquiler». Roberto tomó el documento con manos temblorosas. Su rostro había perdido el color. «Papá, esto no tiene sentido. Tú eres carpintero. Mamá trabajaba en un banco provincial.
¿Cómo podríais permitiros? Seguí extrayendo papeles, las tierras en Extremadura, las acciones en diversas empresas, los fondos de inversión, las cuentas en Suiza, la empresa de importación de maderas. Con cada nuevo documento, el desconcierto de mis hijos crecía, transformándose gradualmente en algo cercano al pánico. Todo esto es mío, expliqué, una vez que el último papel estuvo sobre la mesa. Vuestra madre y yo lo construimos juntos, durante décadas de trabajo y ahorro. Nunca os lo contamos porque queríamos que hicierais vuestro propio camino, que no dependierais de nuestra fortuna. ¿Fortuna?, repitió Miguel, como si la palabra le resultara incomprensible en relación a sus padres. Sí, Miguel, fortuna, confirmé. El valor total de estos activos, según la última valoración que encargué tras la muerte de vuestra madre, supera los 4 millones de euros. Teresa dejó escapar un pequeño jadeo. Ana, la esposa de Miguel, me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto renovado. ¿Y por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó Roberto, recuperando parte de su aplomo. ¿Por qué lo mantuvisteis en secreto todos estos años? Porque el domingo pasado me di cuenta de algo, respondí, mirándolos a los tres directamente. Me di cuenta de que me veis como una carga, como un anciano inútil que necesita ser colocado en algún sitio donde no moleste. Me di cuenta de que habéis olvidado quién soy realmente. Marcela intentó protestar, pero levanté una mano para detenerla. No, hija, déjame terminar. No os estoy culpando. Parte de la responsabilidad es mía, por haberme dejado llevar por la tristeza tras la muerte de vuestra madre, por haber renunciado a mi autoridad. Pero eso se acabó. Extraje un último documento de la carpeta, mi testamento, redactado por el notario esa misma semana. Este es mi nuevo testamento, anuncié. En él divido mis propiedades entre vosotros tres y vuestros hijos, mis nietos. Pero hay una condición. Ninguno de vosotros recibirá nada mientras yo viva, a menos que demuestre un auténtico respeto hacia mí, no como un anciano al que hay que tolerar, sino como vuestro padre y como un hombre que, junto a vuestra madre, construyó más de lo que jamás habéis imaginado. El silencio que siguió fue el más profundo de toda la reunión. Vi cómo la información iba asentándose en sus mentes, cómo sus expresiones cambiaban del desconcierto al cálculo, del pánico a la reconsideración de todo lo que creían saber sobre mí. «Papá, nosotros», comenzó Miguel, pero se detuvo, aparentemente sin saber qué decir. «No hace falta que digáis nada ahora», concluí, recogiendo los documentos y devolviéndolos a la carpeta. «Tomad vuestro tiempo para asimilar lo que os he mostrado. Y la próxima vez que nos reunamos, recordad que no estáis haciendo un favor a un pobre viejo al visitarlo. Estáis en presencia de Ernesto Vega, vuestro padre, un hombre que merece al menos el mismo respeto que mostráis a vuestros jefes o a vuestros clientes importantes». Me levanté, dando por concluida la reunión. Por primera vez en años, me sentí completamente erguido, sin el peso de la falsa humildad que había adoptado para no incomodar a mis hijos con mi presencia. «Ahora, si me disculpáis, tengo que atender el jardín. Las rosas de vuestra madre necesitan cuidados diarios, y aunque mis manos tiemblen un poco, siguen siendo perfectamente capaces de realizar esa labor». Mientras los acompañaba hacia la puerta, observé sus rostros, la incredulidad de Roberto, la calculadora mirada de Marcela, la confusión de Miguel. Sus cónyuges mantenían un discreto segundo plano, procesando las implicaciones de lo que acababan de descubrir. Solo cuando la puerta se cerró tras ellos, cuando el silencio volvió a envolverme, me permití sonreír. Un peso enorme se había levantado de mis hombros. Ya no era el objeto de lástima, el problema a resolver. Era, nuevamente, Ernesto Vega. Y esa sensación, esa recuperación de mi dignidad, valía más que todos los millones que había revelado esa tarde. La confrontación. Pasaron 3 días sin noticias de mis hijos. El silencio telefónico no me sorprendió. Necesitaban tiempo para digerir la información, para recalibrar la imagen que tenían de su padre. Yo aproveché esos días para reconectar con mi casa, con mi jardín, con la vida que había construido junto a Isabel. La mañana del 4.º día, mientras regaba las rosas, escuché el timbre de la puerta. Era Miguel, solo, con las manos en los bolsillos,
y una expresión que no supe interpretar. «Hola, papá», dijo, con una voz que intentaba sonar casual. «Pasaba por aquí y pensé en visitarte. ¿Te importa?» Le hice un gesto para que entrara. Caminamos juntos hasta el patio trasero, donde el sol de la mañana bañaba el jardín con una luz dorada que a Isabel le habría encantado. «Las rosas están mejor de lo que parecían el domingo», comentó, en un evidente intento por romper el hielo. «Nunca estuvieron tan mal como Teresa quiso hacer creer», respondí sin hostilidad. Solo necesitaban atención regular. Nos sentamos en el pequeño banco de hierro forjado que había restaurado el verano anterior. Miguel parecía incómodo, como si las palabras que necesitaba decir se le atascaran en la garganta. «Papá, sobre el domingo, no hace falta que digas nada, hijo», lo interrumpí. «No os revelé todo aquello para haceros sentir culpables». «Lo sé», asintió, «pero necesito explicarte. Necesitamos explicarte. Ha sido un shock para todos nosotros». Guardé silencio, permitiéndole encontrar las palabras a su ritmo. «Siempre te vimos como, ya sabes, el carpintero del barrio. Un trabajador honrado, pero simple. Y a mamá como la empleada de banca que tenía un sueldo fijo. Nunca imaginamos que fuerais ricos», completé. «No lo éramos cuando vosotros erais niños. Todo lo construimos poco a poco, con trabajo y paciencia. Y decidimos no contároslo porque queríamos que valorarais el esfuerzo, no el dinero». Miguel asintió, como si entendiera la lógica, pero aún le costara aceptarla. «Roberto está desconcertado», continuó. «Ya sabes cómo es. Siempre ha sido el más orgulloso de nosotros. Le cuesta aceptar que tú y mamá tuvierais esa vida secreta». «No era una vida secreta, Miguel», aclaré. «Simplemente era una parte de nuestra vida que decidimos mantener privada. Isabel se ocupaba de las inversiones, yo me ocupaba del taller. Cada uno hacía lo que mejor sabía hacer. Y Marcela... Bueno, Marcela está haciendo cálculos», dijo con una sonrisa torcida. «Ya la conoces». Asentí. Conocía demasiado bien a mi hija mayor. Práctica, calculadora, siempre buscando el beneficio en cada situación. «¿Y tú, Miguel? ¿Qué piensas tú de todo esto?» Mi hijo del medio, siempre el más reflexivo, suspiró profundamente. «Pienso que os juzgamos mal, papá. A ti especialmente, desde que mamá murió. Te vimos vulnerable y asumimos que eras incapaz». Sus palabras me dolieron, pero agradecí su honestidad. «Yo también tengo parte de culpa», admití. Me dejé arrastrar por el dolor. Me convertí en una sombra de mí mismo. Era más fácil dejar que tomarais las decisiones, que me tratarais como a un niño. Menos responsabilidad, menos dolor. Nos quedamos en silencio unos minutos, contemplando el jardín. Las abejas zumbaban entre las flores, ajenas a nuestros dramas familiares. «¿Sabes? Ana siempre decía que había algo más en ti», comentó finalmente Miguel. «Siempre defendió que eras mucho más de lo que aparentabas. Tiene un sexto sentido para estas cosas». Sonreí al pensar en mi nuera, la única que parecía verme realmente. «Ana me recuerda a tu madre», confesé. «Esa intuición, esa capacidad para ver más allá de las apariencias». El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Miguel me miró con expresión de disculpa. «He de confesar algo, papá. No pasaba casualmente por aquí. Llamé a Roberto y Marcela después de salir del trabajo. Les pedí que vinieran. Creo que necesitamos hablar los cuatro, sin cónyuges, sin distracciones, como familia». Me sentí a la vez nervioso y esperanzado. Al abrir la puerta, encontré a mis otros dos hijos con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la determinación. «Pasad», les invité, intentando que mi voz sonara firme pero acogedora. Una vez en el salón, con 4 tazas de café humeante frente a nosotros, el silencio se hizo espeso, casi tangible. Fue Roberto quien lo rompió, siempre el más impaciente. «Papá, no voy a andarme con rodeos. Nos has sorprendido a todos con tu revelación y nos has hecho darnos cuenta de lo mal que te hemos tratado últimamente. No es cuestión de culpas», intenté suavizar. «Sí lo es», insistió. «Te hemos tratado como a un viejo inútil y tú nos has demostrado que eres todo lo contrario». Yo, por primera vez en años, vi a mi hijo mayor luchar con las palabras. «Yo te pido disculpas». La sinceridad en su voz me conmovió.
Roberto nunca había sido dado a las disculpas o a mostrar vulnerabilidad. Y yo también, papá, intervino Marcela. Aunque tengo que ser honesta, me dolió descubrir que no confiabais en nosotros lo suficiente para compartir vuestra situación financiera. No era cuestión de confianza, Marcela, expliqué. Era cuestión de educación. Vuestra madre y yo creíamos que revelaros nuestra fortuna podría cambiar vuestra forma de ver el trabajo, el esfuerzo, la vida misma. ¿Y no podíais habérnoslo contado cuando ya éramos adultos?, preguntó ella, con un deje de reproche. Ya tenemos nuestras propias carreras, nuestras propias vidas. Quizás deberíamos haberlo hecho, admití. Pero después cayó enferma Isabel, y todo se complicó. Y luego vosotros empezasteis a tratarme como si fuera un problema a resolver. Otro silencio, este más denso, más cargado de emociones contenidas. Sobre eso, retomó Miguel. Sabemos que te hemos fallado, papá, especialmente desde que mamá no está. Te hemos visto como una carga, no como el padre que siempre fuiste para nosotros, que siempre has sido, corrigió Roberto, porque sigues siéndolo. Marcela, siempre la más práctica, fue directa al grano. ¿Qué quieres de nosotros ahora, papá? ¿Cuáles son tus expectativas? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en términos de expectativas concretas. Quiero que me veáis como lo que soy, respondí tras reflexionar. Un hombre de 62 años, viudo, con algunas limitaciones físicas pero con toda su capacidad mental intacta. Un hombre que ha trabajado toda su vida y que ahora quiere disfrutar de sus años restantes con dignidad. Y sobre todo, quiero ser vuestro padre, no vuestra responsabilidad. Mis 3 hijos asintieron, procesando mis palabras. Y sobre la herencia, comenzó Marcela, pero la detuve con un gesto. La herencia no está en discusión. Lo que os mostré es real. Todo se dividirá entre vosotros y vuestros hijos cuando yo falte. Pero mientras viva, soy yo quien administra mis bienes. No os estoy chantajeando. Simplemente os estoy recordando cuál es vuestro lugar y cuál es el mío. Roberto parecía a punto de protestar, pero Miguel le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. Es justo, Roberto, dijo. Es su dinero, su vida. Nosotros tenemos las nuestras. Pero, ¿y si necesitas ayuda?, insistió mi hijo mayor. ¿Y si tu salud empeora? Entonces confiaré en que mis hijos me ayuden por amor, no por interés, respondí con firmeza. Y tomaré las decisiones que considere adecuadas, consultándoos pero sin someterme a vuestros criterios. Vi cómo Roberto luchaba con la idea de no tener control sobre la situación. Siempre había sido así, desde niño. Necesitaba sentir que dirigía, que decidía. Es difícil para nosotros, admitió finalmente. Te hemos visto de una manera durante tanto tiempo que ahora cuesta verte de otra forma. Lo entiendo, concedí. No espero que cambiéis de la noche a la mañana. Solo os pido que lo intentéis, que me deis la oportunidad de ser quien realmente soy, no quien creéis que debo ser. Marcela, tras un momento de reflexión, se acercó y me tomó las manos. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, me miraron con una mezcla de arrepentimiento y determinación. Te prometo que lo intentaré, papá. No será fácil, pero lo haré. Yo también, se sumó Miguel. Roberto, siempre el más orgulloso, tardó unos segundos más, pero finalmente asintió. Supongo que tendremos que conocerte de nuevo, papá. Al verdadero tú. Le sonreí, agradecido por el esfuerzo que le suponía esa admisión. Me encantaría que lo hicierais, respondí, porque hay mucho más en Ernesto Vega de lo que habéis visto en los últimos años, y me gustaría compartir eso con vosotros, antes de que sea demasiado tarde. Mientras mis hijos se marchaban, con promesas de llamar más a menudo y de visitarme sin la carga de la lástima, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. No era ingenuo. Sabía que el camino sería largo y probablemente difícil. Las dinámicas familiares no cambian de un día para otro. Pero habíamos dado el primer paso, quizás el más importante. Habíamos comenzado a vernos como realmente éramos, no como las imágenes distorsionadas que habíamos creado unos de otros. Las consecuencias. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. El teléfono sonaba con más frecuencia. Miguel llamando para preguntarme cómo estaba, Roberto consultándome sobre una inversión que estaba considerando,
Marcela invitándome a cenar con su familia. Al principio, podía sentir cierta artificialidad en sus atenciones, como si estuvieran cumpliendo con un deber recién descubierto, pero gradualmente, la naturalidad fue regresando a nuestras interacciones. Una mañana de octubre, mientras desayunaba en la cocina, recibí una llamada inesperada. Era Javier Mendoza, mi antiguo ayudante en el taller de carpintería. Habían pasado casi 5 años desde la última vez que hablamos. Don Ernesto, perdone que lo moleste tan temprano. Su voz sonaba nerviosa, casi culpable. Sé que usted está retirado, pero tengo un problema y no sé a quién más acudir. Javier me explicó que había establecido su propio negocio de restauración de muebles antiguos, pero se enfrentaba a un encargo particularmente difícil. Un vargueño del siglo XVII con daños estructurales complejos. El cliente era el Museo Provincial, y el plazo se acercaba peligrosamente. Necesito su consejo, don Ernesto, concluyó. Usted es el único que conoce los secretos de esas técnicas antiguas. Sentí una oleada de nostalgia mezclada con un inesperado entusiasmo. Hacía años que no ponía las manos en un proyecto de restauración serio. ¿Por qué no te pasas por casa esta tarde?, le propuse. Trae fotos del vargueño y hablamos. Cuando Javier apareció, cargado con un portafolio de fotografías y planos, percibí en sus ojos ese respeto que siempre había tenido hacia mí, no como el anciano al que mis hijos veían, sino como el maestro artesano que había sido durante décadas. Pasamos horas inclinados sobre la mesa del comedor, discutiendo técnicas, materiales, soluciones. Mis dedos, agarrotados por la artritis pero aún conocedores, trazaban líneas sobre los bocetos, señalando puntos críticos, sugiriendo enfoques. Don Ernesto, dijo Javier al despedirse, ¿le importaría venir al taller mañana? Ver el vargueño en persona le daría una mejor idea. Y además, bueno, los chicos estarían encantados de conocerlo. Les he hablado mucho de usted. Acepté sin pensarlo demasiado. Al día siguiente, cuando entré en el pequeño taller que Javier había establecido en las afueras de Salamanca, sentí una emoción difícil de describir. El olor a madera, a barniz, a cera de abeja, era como regresar a casa después de un largo exilio. El vargueño era incluso más impresionante y complejo de lo que mostraban las fotografías. Me sumergí en su examen con la concentración que siempre había caracterizado mi trabajo. Los 3 jóvenes aprendices de Javier me observaban con curiosidad, casi con reverencia. Don Ernesto fue mi maestro, les explicaba Javier. Todo lo que sé sobre restauración lo aprendí de él. Para mi sorpresa, los chicos comenzaron a hacerme preguntas. Preguntas inteligentes, específicas, que demostraban un genuino interés por el oficio. Me encontré explicando técnicas que había perfeccionado a lo largo de décadas, trucos que había descubierto tras años de prueba y error. Y ellos escuchaban, atentos, hambrientos de conocimiento. Cuando regresé a casa esa noche, me sentía más vivo de lo que me había sentido en años. No era solo la satisfacción de ser útil, era la alegría de ser valorado por lo que realmente sabía hacer, no juzgado por lo que ya no podía hacer. Esa noche, antes de dormir, miré la fotografía de Isabel en mi mesita de noche. Tenía razón, amor mío, murmuré. Siempre la tuviste. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de apagar la luz. Era Roberto. «Papá, ¿te he despertado?», preguntó con preocupación. «No, hijo, aún estaba despierto». «Bien, porque…», titubeó un momento. «Porque quería pedirte un favor. Tengo una reunión importante mañana con unos inversores potenciales y pensé que quizás podrías echarle un vistazo a mi presentación. Dada tu experiencia con inversiones y demás». Me quedé momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que Roberto me pedía consejo profesional. Siempre había sido demasiado orgulloso para admitir que podía aprender algo de su simple padre carpintero. «Claro, hijo», respondí, intentando que no se notara mi emoción. «¿Quieres venir mañana a desayunar?». «Perfecto. Gracias, papá». Roberto llegó puntual, con su maletín de cuero y una expresión que oscilaba entre la determinación profesional y una inusual vulnerabilidad. Extendió sus documentos sobre la mesa de la cocina, la misma donde horas antes había examinado las fotografías del vargueño con Javier. «Es una ronda de financiación para expandir mi empresa de software», explicó. «Busco atraer 5 millones de euros, pero la competencia es feroz».
Revisé su presentación, sus proyecciones financieras, su estrategia de mercado. Eran sólidas, profesionales, pero detecté algunos puntos débiles que podrían suscitar dudas entre inversores experimentados. Mira, Roberto, señalé suavemente. Esta proyección de crecimiento parece demasiado optimista considerando las tendencias actuales del sector. Y aquí, en los costes operativos, estás subestimando el impacto de la inflación a medio plazo. Mi hijo me miró con sorpresa, luego con un respeto recién descubierto. ¿Cómo sabes tanto sobre el mercado tecnológico actual?, preguntó. Sonreí, recordando las largas conversaciones con Isabel sobre diversificación de inversiones, sobre sectores emergentes, sobre cómo anticiparse a las tendencias económicas. Tu madre y yo siempre investigábamos a fondo antes de invertir, respondí, y desde que ella falleció, he seguido haciéndolo. Leer sobre economía y mercados me ayudaba a mantener la mente ocupada en los días más difíciles. Roberto asintió lentamente, como asimilando esta nueva faceta de su padre que nunca había considerado. ¿Sabes?, dijo finalmente, con una sonrisa tímida. Creo que nunca te conocí realmente. O quizás te conocía cuando era niño, pero luego creé esta imagen de ti que ya no se correspondía con la realidad. Todos cambiamos, hijo, respondí. Yo también he cambiado. Cuando perdí a tu madre, perdí una parte de mí mismo. Me convertí en alguien que ni yo reconocía a veces. Pero ahora estoy encontrando mi camino de vuelta. Trabajamos juntos en su presentación durante 2 horas. Fue la conversación más larga y significativa que había tenido con Roberto en años. Al despedirnos, me sorprendió dándome un abrazo, algo que no hacía desde que era adolescente. Gracias, papá, por todo. Ese mismo fin de semana, recibí otra visita inesperada. Era Ana, la esposa de Miguel, con sus 2 hijos, mis nietos de 7 y 9 años. Espero que no te moleste que hayamos venido sin avisar, se disculpó. Los niños querían ver a su abuelo y Miguel tenía una urgencia en el hospital. Los niños corrieron al jardín inmediatamente, fascinados por las rosas que comenzaban a mostrar sus últimos capullos antes del invierno. Nunca me molesta veros, le aseguré. ¿Quieres un café? Mientras preparaba la cafetera, Ana me observaba con esa mirada perceptiva que siempre había tenido. Estás diferente, Ernesto, comentó, más presente, como si hubieras despertado de un largo sueño. Su comentario me hizo sonreír. Ana siempre había tenido esa capacidad para ver más allá de las apariencias. Quizás es exactamente lo que ha pasado, admití. He estado dormido desde que Isabel se fue, permitiendo que la vida pasara a mi lado sin realmente vivirla. Ana asintió, comprensiva. Miguel está impresionado, ¿sabes?, con todo lo que descubrió sobre ti. Siempre te admiró, incluso cuando no estaba de acuerdo con tus decisiones. Pero ahora creo que está intentando reconciliar al padre que creía conocer con el hombre que realmente eres. No es fácil para ninguno de vosotros, reconocí. Os he ocultado una parte importante de mi vida, de nuestra vida, de Isabel y mía. No juzgo vuestra decisión, dijo ella, tomando un sorbo de café. Cada pareja tiene sus secretos, sus acuerdos. Miguel y yo también tenemos los nuestros. Pasamos una tarde agradable. Ayudé a los niños a construir un pequeño espantapájaros para el jardín, utilizando destrezas que había olvidado que poseía. Mis manos temblaban. Sí, pero aún sabían cómo atar un nudo resistente, cómo equilibrar una estructura para que se mantuviera erguida. Cuando Ana y los niños se marcharon, me quedé contemplando el espantapájaros, con su sonrisa torcida pintada con rotulador y su sombrero viejo. Era imperfecto, incluso un poco ridículo, pero me llenaba de una extraña satisfacción. Esa noche recibí un mensaje de Marcela. Papá, ¿te gustaría venir a cenar mañana? Teresa ha estado preguntando por ti y dice que quiere que le enseñes a hacer esa tarta de manzana que tanto le gustaba a mamá. Sonreí al leer el mensaje. Teresa, mi nieta adolescente, siempre había sido distante, más interesada en sus amigos y su teléfono que en su viejo abuelo. Que ahora quisiera aprender la receta secreta de Isabel era un pequeño milagro. Me encantaría, respondí. Llevaré los ingredientes. Mientras preparaba mi bolsa con las manzanas especiales, la canela importada y el cuaderno con la receta escrita de puño y letra de Isabel, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en apenas un mes.
De ser el anciano al que se toleraba por obligación, había pasado a ser el padre cuyo consejo se buscaba, el abuelo cuyas habilidades se valoraban, el maestro cuya experiencia se respetaba, y todo porque había encontrado el valor para mostrarme como realmente era, con mis fortalezas y mis debilidades, con mi historia completa. Tenías razón, Isabel, pensé mientras cerraba la puerta de casa. El poder siempre estuvo ahí. Solo necesitaba recordar cómo usarlo. El punto de inflexión. 6 meses después de aquella revelación que cambió mi relación con mis hijos, me encontraba sentado en la terraza de un café en la Plaza Mayor de Salamanca. El sol primaveral calentaba mis viejos huesos mientras observaba el ir y venir de turistas y locales. Frente a mí, un cuaderno de bocetos y una taza de café con leche. Hacía décadas que no dibujaba, pero en las últimas semanas había retomado esa afición de juventud. Mi teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Era un mensaje de Javier. Don Ernesto, el Museo Provincial ha quedado encantado con la restauración del Vargueño. Han preguntado específicamente por usted y quieren saber si estaría dispuesto a supervisar la restauración de otras piezas de su colección. Sonreí. Lo que había comenzado como una simple consulta se había convertido en una colaboración regular. 2 veces por semana visitaba el taller de Javier, compartiendo conocimientos con él y sus aprendices. No realizaba trabajo físico pesado. Mis manos ya no me lo permitían. Pero mi mente, mi experiencia, mi ojo para el detalle seguían siendo tan agudos como siempre. Respondí afirmativamente al mensaje y volví a mi boceto. El diseño de un escritorio que llevaba semanas formándose en mi imaginación. No para construirlo yo mismo, sino para que Javier y sus chicos lo realizaran bajo mi dirección. Sería mi legado artesanal, la culminación de décadas de conocimiento. «Papá», una voz familiar me sacó de mi concentración. Levanté la vista para encontrarme con Marcela, elegante como siempre en su traje de ejecutiva, con una expresión de sorpresa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, acercándose a mi mesa. «No sabía que frecuentaras cafés en el centro». «Hay muchas cosas que no sabes de mí, hija», respondí sin reproche, invitándola a sentarse. «Vengo aquí casi todas las mañanas. Me gusta observar a la gente, dibujar, pensar». Marcela se sentó frente a mí, dejando su maletín en una silla vacía. Pidió un café al camarero y luego miró mi cuaderno de bocetos con curiosidad. «No sabía que dibujabas», comentó, estudiando el diseño del escritorio. «Estudié Bellas Artes antes de dedicarme por completo a la carpintería», le revelé. «Nunca te lo conté, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la tristeza en sus ojos. «Hay tantas cosas que no sé de ti», murmuró. «De ti y de mamá. A veces me pregunto si alguna vez os conocí realmente». Su vulnerabilidad me conmovió. Marcela, siempre la más fuerte, la más controladora de mis hijos, parecía genuinamente afectada por todo lo que había descubierto en los últimos meses. «Nos conociste como padres», respondí suavemente, «que es un aspecto real pero incompleto de quienes éramos, del mismo modo que yo te conozco como hija, pero seguramente hay facetas de Marcela que solo conocen tus amigos, o tu marido, o tus colegas». Ella asintió, pensativa, mientras removía su café. «Roberto me contó que le ayudaste con su presentación para los inversores», dijo finalmente. «Consiguió la financiación completa. Está impresionado con tus conocimientos financieros». «Me alegro por él», sonreí. Siempre fue un buen empresario. Solo necesitaba pulir algunos detalles de su enfoque. «Y Miguel dice que has estado visitando el hospital, dando charlas al personal sobre cómo tratar a los pacientes mayores con dignidad». Asentí. Esa había sido una iniciativa de Miguel, médico geriatra, quien me había pedido que compartiera mi perspectiva con sus residentes. «¿Sabes?», continuó Marcela. «Nunca imaginé que a los 62 años pudieras reinventarte así. Cuando mamá murió, parecías perdido, como si una parte de ti se hubiera ido con ella». «Así era», admití. «Me dejé llevar por el dolor, por la soledad. Me convertí en la sombra de mí mismo. Y vosotros, con vuestra preocupación bien intencionada, reforzasteis esa imagen de fragilidad». «Lo siento», dijo ella, y por primera vez en años vi lágrimas en los ojos de mi hija mayor. «Te fallamos cuando más nos necesitabas». Le tomé la mano sobre la mesa, esas manos que habían heredado los dedos largos y elegantes de Isabel. «No, hija, yo me fallé a mí mismo,
Permití que el dolor me definiera, que la edad se convirtiera en una excusa para dejar de vivir. Vosotros reaccionasteis a lo que veíais. Un anciano que parecía incapaz de cuidar de sí mismo. Guardamos silencio un momento, dejando que el bullicio de la plaza llenara el espacio entre nosotros. Un grupo de estudiantes pasó riendo, recordándome mis propios años universitarios, esa época de posibilidades infinitas que ahora, sorprendentemente, volvía a sentir. «Tengo algo que contarte», dijo Marcela finalmente, enderezándose en su silla. «Algo importante». Su tono me alertó. Había estado tan concentrado en mi propia transformación que apenas había prestado atención a los posibles cambios en las vidas de mis hijos. «Te escucho», respondí, apartando el cuaderno de bocetos. «He decidido dejar mi trabajo en el bufete», anunció. «Voy a abrir mi propia firma, especializada en derecho de familia». La noticia me sorprendió. Marcela había trabajado durante 15 años en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid, ascendiendo hasta convertirse en socia. Siempre había priorizado la seguridad y el prestigio sobre la satisfacción personal. «Es un gran cambio», comenté, cauteloso. «¿Estás segura?» Ella asintió, con una determinación que me recordó a su madre. «Completamente. Llevo años sintiéndome atrapada, defendiendo a grandes corporaciones, negociando fusiones y adquisiciones. No es lo que soñaba cuando estudié Derecho. Quería ayudar a personas reales, hacer una diferencia tangible. ¿Y qué ha provocado esta decisión ahora?», pregunté, aunque intuía la respuesta. Marcela me miró directamente, con una intensidad que me resultó familiar y a la vez novedosa. «Tú, papá. Verte transformarte estos meses, recuperar tu esencia, seguir tus pasiones a tu edad, me hizo preguntarme por qué estaba esperando para hacer lo mismo. Si mi padre de 62 años puede reinventarse, ¿qué excusa tengo yo a los 45? Sentí una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había pretendido ser un ejemplo para mis hijos adultos. Simplemente había buscado recuperar mi dignidad, mi identidad. Que Marcela encontrara inspiración en ello era un regalo inesperado. «¿Y has pensado en cómo vas a financiar este nuevo proyecto?», pregunté, más por curiosidad que por preocupación. «Tengo algunos ahorros», respondió. «No será fácil al principio, pero te propongo algo». La interrumpí, sintiendo que la idea se formaba mientras hablaba. «Podría invertir en tu nueva firma, como socio capitalista, sin interferir en tus decisiones profesionales». Vi la sorpresa en su rostro, seguida de una resistencia instintiva. Marcela siempre había sido demasiado orgullosa para aceptar ayuda, especialmente financiera. «No es caridad, hija», aclaré antes de que pudiera rechazar la oferta. «Es una inversión, como cualquier otra que he hecho a lo largo de los años. Creo en ti, en tu visión, y me gustaría ser parte de ella». Ella guardó silencio, evaluando la propuesta con la meticulosidad que la caracterizaba. «Lo pensaré», dijo finalmente, «pero gracias por ofrecerlo. Significa mucho». Continuamos charlando durante otra hora. Me contó sobre sus planes para la nueva firma, sobre las áreas del derecho de familia que quería abordar, sobre el espacio que había visto en un barrio residencial de Madrid que sería perfecto para la oficina. La vi más animada, más viva de lo que la había visto en años, como si también ella se hubiera liberado de una carga invisible. Cuando nos despedimos, me abrazó con fuerza, algo que no hacía desde que era una niña. «Gracias, papá», susurró, «por recordarme que nunca es tarde para cambiar». Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era Miguel. «Papá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba extrañamente entusiasmada. «¿Tienes planes para este fin de semana?». «Nada especial», respondí. «Quizás ir al taller de Javier un rato, trabajar en mi jardín». «Cancélalo todo», me interrumpió. «Roberto, Marcela y yo queremos llevarte de viaje, un fin de semana en Barcelona. Hay una exposición de mobiliario antiguo en el Museo de Artes Decorativas que creemos que te gustará». Me quedé momentáneamente sin palabras. Los tres juntos, organizando algo para mí, sin que mediara un cumpleaños o una festividad. «No sé qué decir», confesé. «Di que sí», respondió Miguel con una risa en la voz. «Ya hemos reservado los billetes de tren y el hotel. Es nuestra forma de agradecerte. Todo, todo, ser nuestro padre», dijo simplemente. «Enseñarnos
con tu ejemplo, que la vida no termina cuando crees que ha terminado, que siempre hay posibilidad de reinventarse, de crecer, de sorprender. Cuando colgué, me quedé sentado en silencio, sintiendo una gratitud tan profunda que casi dolía. Pensé en Isabel, en lo que diría si pudiera vernos ahora, a mí, redescubriendo pasiones olvidadas, forjando nuevas conexiones, a nuestros hijos, reevaluando sus vidas, sus prioridades, su relación conmigo. Lo lograste, amor, imaginé que me decía. No solo recuperaste tu dignidad, sino que les enseñaste algo valioso en el proceso. Miré alrededor de mi cocina, esa casa que mis hijos habían querido que vendiera, ese hogar que contenía tantos recuerdos y que ahora era el escenario de un nuevo capítulo en mi vida. Ya no era un espacio donde simplemente esperaba que pasaran los días, sino el centro de una existencia que volvía a sentirse plena de posibilidades. A mis 62 años, había descubierto que la verdadera fuerza no estaba en las propiedades que poseía, ni en el dinero que había acumulado. Estaba en la capacidad de reinventarme, de desafiar las expectativas, de recordar quién era realmente debajo de las capas de dolor y resignación que había permitido que me cubrieran. Y mientras mis hijos redescubrían a su padre, yo redescubría al hombre que siempre había sido, no el anciano disminuido que ellos habían visto en los últimos años, ni el poderoso propietario que les había revelado, sino simplemente Ernesto Vega, esposo, padre, artesano, soñador, un hombre que, gracias a una dolorosa pero necesaria confrontación, había encontrado el camino de vuelta a sí mismo. La humillación diaria había terminado, y en su lugar había nacido algo nuevo, algo mejor. Una familia que estaba aprendiendo, al fin, a verse y valorarse por quienes realmente eran.